Sean muchos saludos para cada uno de ustedes, Dios los bendiga. Estamos nuevamente otro jueves aprendiendo un poco de la palabra del Señor, un par de reflexiones para nosotros. En esta ocasión toca un milagro muy interesante, muy importante, un milagro también que para muchos es caballo de batalla para desacreditar lo que hizo Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre ese milagro que a mí realmente me encanta, la imagen quizás más hermosa de lo que simboliza o lo que representa a un Jesús que nos ama, pero que también les gusta que aprendamos solos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora en Marcos 6, capítulo 6, a partir del versículo 45, cuando Jesús caminó sobre el agua, ¿no? El mensaje de esta que te quiero dejar para tu vida se llama reafirmación de fe. La fe es un músculo que debe ser siempre entrenado. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, que busca a Dios, comparte imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no es confiar y tener fe en Cristo, porque tener fe en Dios significa depositar en Él todo lo que somos, toda nuestra confianza, todos nuestros valores, todos nuestros, etcétera, etcétera, en Dios. No decidimos nada si antes no sentimos que Dios nos está aprobando, ¿no? Así que tener fe en Dios no solo creer, ¿no? Porque la Biblia misma dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Es un músculo que se entrena y se mantiene diariamente. Todos los días debemos entrenar el músculo de la fe. Hay algunos que creen en Dios, lo aman, pero ni bien viene algún problema, alguna dificultad, como no está entrenado ese músculo, sucumbe, ¿no? Y dejan de seguir a Cristo. Fe no es solo creer sin ver, es tener confianza más bien en la evidencia que acredita el poderío de Cristo, ¿no? Algo que quieren hacer muchas de las personas es decir, mostrarme científicamente que Jesús hizo esto, ¿no? O demostrarme científicamente, como si el método científico fuera lo único que representa la verdad, ¿no? Hay muchos métodos, el método de la verdad que se usa en los juicios, por ejemplo, de los testimonios, etcétera, etcétera. Son métodos muy importantes, pero muchos quieren los métodos científicos. Así que hoy vamos a ver también no solo la evidencia que demuestra que Cristo es real, por lo menos en esta sección, lo que Cristo es auténtico, que nuestra fe no es vana, que no creemos solo porque sí, sino porque hay registros y datos, ¿no? Bueno, primeramente vamos de hecho al relato, ¿no? Dice que Jesús, en versículo 45, insistió en que sus discípulos regresen a la barca y comenzaron a cruzar el lago, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el versículo 46 nos explica que él se despidió de la gente y subió a las colinas para orar a solas. Acá a la izquierda yo tengo que la fe se potencia a solas. Hay mucha gente que generalmente busca de Dios de maneras equivocadas, ¿no? Está bien buscarlo en un grupo de hermanos, en las canciones, en la música, pero ¿saben cuando uno crece mucho más, amigos y hermanos? Cuando uno se pone serio y dice, yo quiero aprender más de Cristo de verdad, ya no quiero solo decir que lo amo y listo, quiero aprender. Y empieza a leer la Biblia todos los días, empieza a orar. De alguna manera la fe va creciendo porque a solas es el momento que mejor nos conocemos, quizás en el que peor personas somos también a solas, pero también puede ser el mejor momento para Cristo, porque cuando estamos a solas podemos hacer muchas cosas malas o muchas cosas buenas. Es por eso que allí, así como el ejemplo de Jesús, Él se quedó a orar a solas, ¿no? Muy interesante esa actitud de Jesús, que aún teniendo sus amigos, prefiere orar para fortalecer su comunión con Dios, con su Padre. Nosotros debemos aprender de esto, ¿no? Aprender a orar, a dar nuestro tiempo para buscar a Cristo, para crecer ahí donde estamos, ¿no? Bueno, esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en la tierra solo, ¿no? Ambos grupos estaban solos, uno en la barca, otro en la tierra, que era Jesús. Bueno, dice que Jesús vio que se encontraban en problemas, ¿no? Remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua porque su intención era pasarlos de largo. Muy interesante acá que Jesús ve cómo sus discípulos sufren, ¿no? Por la ola, por cómo se movía, o parece que hubo una tormentita ahí. Y ya habíamos hablado anteriormente que eran hombres rudos, que sabían, que conocían del mar, pero ahora estaban con miedo. Bueno, Jesús se acerca a ellos, ¿no? Con una intención de pasarlos de largo. Quizás una traducción mejor sería su intención de acercarse o querer acercarse o llegarse a ellos. O sea, la idea de Jesús prácticamente es como que quería llegar por el lado contrario, algo así, y probarlo, ¿no? Probarlo a ver que me ven. Ahora, acá lo interesante es lo que dice la Biblia misma.
¿no? Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Hay muchas personas que niegan esto, hasta incluso quieren explicarlo de alguna manera racional, ¿no? Por ejemplo, diciendo que ahí si usted es testigo, puede buscar en internet cómo es el mar donde estaban ellos, se forman columnas de sal, ¿no? Y uno puede hasta caminar por ahí, ¿no? O algunos dicen que, bueno, lo que hizo Jesús fue caminar por la orilla, una orilla como una rampa extendida, que parece caminar sobre el agua, pero en realidad son piedras que están un poquito tapadas por el agua. Bueno, la verdad es que no, porque el relato no trata de explicar por qué Jesús caminaba sobre el agua. La idea no es sorprendernos con eso. La idea viene ahora, ¿no? La idea viene con la enseñanza. Hay mucha gente que anda por ahí queriendo imitar este milagro, diciendo que ellos también pueden caminar. Bueno, Jesús no quería demostrar que él era tan poderoso o quería presumir de sus habilidades acuáticas que podía caminar. Su intención no era esa, su intención era probar a los discípulos. Cuando vos lees un relato de la Biblia, la intención de Dios no es asombrarte y agrandarse, la intención de Dios es que vos reflexiones sobre lo que estás viendo. Ahora, este relato no nos lleva a nosotros a que debamos creer sí o sí en que ciegamente, no, Jesús caminó sí o sí, no. Debes saber que Jesús no piensa como nosotros. Dios no tiene los pensamientos nuestros. Muchos quieren bajar a Dios a un pensamiento humano, en el cual no se puede, no se debe. No van a poder entenderlo nunca. A ver, repitamos acá. El que Jesús camine por el agua no solo es una muestra de su poder y su control de la naturaleza, sino también un ejemplo muy bello de que quería enseñarle a sus discípulos, porque cuando lo vieron se asustaron, pensaron que era un fantasma y se aterraron, ¿no? Pero Jesús les dice, tengan ánimo, yo estoy aquí y no tengan miedo, ¿no? Dando a entender así que Jesús los discípulos pensaron que era un fantasma. Lo primero que pensamos cuando estamos con miedo, ¿qué es? ¿En Jesús o en quién pensamos? Bueno, te felicito si cuando tenés miedo, te sentís abrumado, las deudas nos ahorcan, los problemas se juntan, algún familiar está enfermo, nos sentimos desahuciados y nos sentimos tan solos. Es allí, como dice acá a la izquierda, que la fe se reafirma muchas veces acá con las pruebas, ¿no? Basta muchas veces en pensar que mi músculo debe mejorarse cuando tengo pruebas por delante, ¿no? Que debo atravesarlas para crecer, para ser mejor persona, calmarme en vez de gritar, buscar la paz en vez de buscar la venganza, la violencia, pensar una solución en vez de echar la culpa a los demás por lo que pasó. Esa es una manera de buscar como diríamos, fortalecer nuestra fe. Pero no termina ahí. Bueno, después que todo pasa, todos se alegran. El versículo 52 dice que, bueno, el 51 es que estaban muy asombrados los discípulos porque, bueno, todo lo que pasa, obviamente, a quien no le asombra lo que pasó. Y el 52 en adelante, bueno, explica que ellos todavía no entendían, todavía como que creen en Dios, en Jesús, pero había como ciertas dudas. Bueno, lo interesante es el versículo 54, 55 y 56, que lo puede leer, que ni bien ellos bajaron, toda la región otra vez enseguida les trajo enfermos, todo. Parece que la gente que quería ser sanada tenía más fe que los mismos discípulos, ¿no? Porque dice, por donde iban a aldeas, ciudades o granjas, les llevaban enfermos a las plazas, les suplicaban que permitieran a los enfermos tocar al menos un fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Interesante que se le da mucha importancia a este relato cuando Jesús camina por el agua, pero a mí me gusta más el último versículo, porque da a entender que donde iba Jesús no rechazaba y él quería sanar y les suplicaba, ¿no? Todos los enfermos, sánanos, por favor, sánanos. Qué feo, ¿no? Ver que en esa época parece que a los gobiernos no le importaba la gente humilde, la gente pobre, y quizás hay muchos gobiernos hoy en día que están actualmente así, que a nadie le importa el necesitado, que las personas que eran pobres no podían pagar a su médico y eran destinadas a morir prácticamente, y vieron a Jesús que incluso en las plazas quería sanar, porque la gente tenía fe en que lo iba a sanar, creían que lo iban a sanar. Ahora, nosotros no tenemos que quedarnos así, con tener fe que me va a salvar, porque hay gente que busca a Jesús solo cuando quiere una sanación, cuando quiere que está enfermo o pasa algo, y luego de que todo se soluciona,
dejan a Jesús, a Dios. Y quizás nosotros, o si estás escuchando esto, vos sos un caso de esos. Bueno, hoy te animo a que no nos quedemos ahí, porque acá en la parte izquierda dice que la fe se comparte. Si Dios un día ha cambiado, ha transformado tu vida, has tenido ese toque en tu vida especial con Dios, compartilo vos mismo, hablalo, no te quedes callado, volvé a ese primer amor. La mejor manera de mostrar mi fe en Cristo es dando y sirviendo a los demás. Es la mejor manera de matar el ego, es la mejor manera de nosotros administrar esa fe. Porque ¿de qué me sirve creer mucho en Dios si no voy a creer también en las personas y a darles una oportunidad para que cambien? ¿De qué me sirve amar a Dios si no voy a amar a las personas? ¿De qué me sirve orarle y darle ofrendas a las iglesias o a Dios si dentro de mi corazón no hay una actitud de hacerlo por amor, ¿verdad? Entonces debemos tener estas cosas en cuenta y saber que el milagro que hizo Jesús acá caminando era para prueba, pero nos quedamos con el versículo 56, que Él iba, por donde iban ellos, había gente necesitada de amor y de sanación. Quizás nosotros no podamos sanarlos como los discípulos, como Jesús tocándole, pero sí podemos dar tiempo, podemos dar charla, hablar, una taza de café, una charla, ofrendar dinero a algún necesitado, dar abrazos, ¿no? Ser nosotros el canal de amor para los que más necesitan. Y esa es la tarea y esa será la forma de fortalecer nuestra fe. Muchas gracias amigos a todos por haberme escuchado. Que Dios me los bendiga.